Esta noche tenemos un tema muy importante, muy trascendente en el desarrollo de nuestra vida cristiana y lo he titulado Guerras Ocultas. Diga conmigo, guerras ocultas. Una vez más, guerras ocultas. ¿Sabe una cosa? Es bien importante entender y valorar lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros en este tiempo. Lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de la iglesia es de suma trascendencia porque estamos nosotros como iglesia experimentando un mover fresco del Espíritu Santo en cada reunión. Cada vez que nosotros nos congregamos, cada vez que nosotros nos reunimos para adorar y exaltar el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo comienza a hacer cosas poderosas y maravillosas. Pero algo que debemos de tener siempre presente es la naturaleza del Espíritu. Y una de las cualidades o características del Espíritu Santo es su sensibilidad. Por eso en la Escritura se le describe como una paloma. Cuando Jesús fue a bautizarse al Jordán y allí lo bautizó Juan, la Escritura dice que abriéndose el cielo descendió una paloma. Era el Espíritu Santo representando no solamente la provisión divina dada a Cristo, sino también el carácter que había en Cristo para que la paloma permaneciese sobre de él. Recuerde que una de las señales que le fueron dadas a Juan en relación a aquel que habría de ser el Cristo era que la paloma debía de permanecer, es decir, el Espíritu debía de permanecer sobre de él. Entonces el Espíritu Santo es una persona muy sensible. Diga conmigo, el Espíritu Santo es muy sensible. Entonces, si el Espíritu Santo es muy sensible, nosotros, su iglesia, debemos de cuidar y valorar su presencia y su acción en medio de nosotros. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que los milagros se acabaran? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que dejaran de fluir las sanidades? Que se silenciara el don profético, que la gloria de Dios dejara de sentirse en este lugar. ¿Sabe una cosa? Necesitamos cuidar y valorar su presencia y acción en medio de nosotros. Si queremos evitar perder lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo, nosotros una de las cosas que debemos evitar a toda costa es darle lugar en nuestro corazón a rencores, iras, pleitos, envidias y celos entre nosotros. Es muy importante que consideremos esto y no podemos pasarnos la vida evadiendo aquellas cosas que estamos enfrentando. Si evadimos, no resolvemos. Si enfrentamos, resolvemos. Si nos la pasamos evadiendo las situaciones que enfrentamos, pues vamos a estar todo el tiempo nosotros viviendo una falsa paz. Pero no queremos una falsa paz, queremos vivir realmente en la bendición del Espíritu Santo. Amén. Por este motivo es que es importante que aprendamos un principio de la Escritura. Y acompáñame allí a primer libro de Samuel, capítulo 14. Primero de Samuel, 14. Y vamos a darle lectura al verso 52. Primero de Samuel, capítulo 14, verso 52. Cuando lo tenga, glorifique a Dios, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: durante todo el reinado de Saúl se luchó sin cuartel contra los filisteos. Durante todo el reinado de Saúl, diga conmigo, Saúl luchó sin cuartel contra los filisteos. Este es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque Saúl vivió todo su periodo de reinado en guerra. Y nosotros sabemos que estamos viviendo en una guerra espiritual. Amén. Ahora, así como Saúl dirigía al pueblo de Dios, así como Saúl encabezaba al pueblo de Dios, así hoy Dios ha depositado un propósito y un proyecto sobre esta congregación. Y nosotros debemos de buscar que ese propósito y ese proyecto se lleve a cabo. Pero debemos de tener bien claro quién es el enemigo. En este caso la Escritura nos está diciendo que Saúl luchó sin cuartel contra los filisteos. En otras palabras, los filisteos representan no solo a todos aquellos feos, sino a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Entendemos? Y la Escritura nos enseña a nosotros, la iglesia, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Entonces, nosotros debemos tener bien claro quién es nuestro enemigo. El problema es que a veces perdemos de vista esta realidad, esta verdad, y nos enfocamos en aquellas circunstancias que comienzan a incomodarnos y damos lugar en nuestro corazón a sentimientos tales como rencores, iras, pleitos, envidias, celos, y esto comienza a generar en nuestro interior una guerra oculta. Externamente todo está bien, Dios le bendiga, pero internamente las cosas no están bien. Y sabe una cosa, Dios es el que escudriña los corazones. Diga conmigo, Dios es quien escudriña los corazones. Diga conmigo, yo puedo engañar bien facilísimo y hasta 2 veces seguidas o más al pastor. Solo le pongo una carita como esta y vea su carita, vea la carita de su vecino. Es bien fácil engañar al pastor, ¿qué no? Facilísimo, un juego de niños. Pero a Dios no lo engañamos. Y algo que debemos de saber es que las guerras ocultas nos van a robar más que aquello que nos pudieran proveer. Nos van a proveer muchas situaciones que nos van a afectar y nos va a robar la estabilidad y nos va a robar la fuerza que unidos tendríamos para poder alcanzar el propósito de Dios. Amados hermanos, hoy vivimos en una sociedad en la que cada vez de forma más marcada se puede observar cómo las personas viven tras sus propios intereses o deseos. La gente busca alcanzar aquello que desea al costo que sea. No le interesa pasar por encima de cualquier otra persona. Quiere alcanzar aquello que en su corazón está. Estamos viviendo tiempos peligrosos, la Biblia lo dice, pero ¿sabe una cosa? Estos tiempos son peligrosos no solamente por el incremento de la mentira, no solamente porque el pecado está incrementándose, sino una de las cosas que hacen peligroso este tiempo es que el Señor Jesucristo dijo que en los postreros días el amor de muchos se tornaría frío. Y si nosotros comenzamos a enfriarnos en esta cualidad que solo el Espíritu Santo provee, nosotros comenzamos a darle lugar en nuestra vida al egoísmo. Si nosotros dejamos de amar, comenzamos entonces a ver las cosas desde nuestra perspectiva y comenzamos a percibirlo todo desde una perspectiva donde lo único importante es lo que yo quiero y lo que los demás deseen, pues no me interesa. Entonces aquí descubrimos 2 factores que comienzan a debilitar a la iglesia: egoísmo e indiferencia. Y necesitamos sacar estas emociones de nuestro corazón para juntos poder edificar lo que Dios desea que sea edificado. Amén. Por eso es tan importante que consideremos lo que la Biblia enfatiza, y es el hecho de que si nosotros somos hijos de Dios, debemos aprender a vivir en un estilo de vida más alto. Y por ende, nuestros intereses deben de cambiar. Cuando estábamos en el mundo, lejanos de la vida que procede de Dios, nuestros intereses eran unos, ¿sí o no? Pero ahora en Cristo, nuestros intereses deben de ser los intereses del cielo, no nuestros intereses personales, por nobles que parezcan. Lo que más nos debe importar es que la voluntad de Dios se lleve a cabo en la tierra como lo es en el cielo. Y cada uno de nosotros es un factor importante y una pieza clave en el que el propósito de Dios se cumpla en esta generación. Pero ¿cómo vamos a ver ese propósito llevado a cabo si nosotros seguimos con guerras los unos con los otros? ¿Sabe una cosa? Necesitamos comenzar a ver las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no las de la tierra. Cuando nosotros miramos las cosas de la tierra, cuando nosotros observamos las cosas del mundo, las juzgamos de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los contextos. Pero cuando comenzamos a mirar las cosas desde la perspectiva del cielo, todo lo que viene a nuestra vida lo juzgamos desde la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Dios desea llevar a cabo en este tiempo, en mí, en mi familia, en la iglesia? Entonces es importante que entendamos lo siguiente: la iglesia de Jesucristo solo podrá levantarse y conquistar una vez que adquiramos, diga conmigo,
el entendimiento y el hábito de vivir de forma corporativa. ¿Qué es vivir de forma corporativa? Pareciera que es un concepto nuevo, es un concepto contemporáneo, pero el vivir de forma corporativa es algo que encontramos en la Escritura desde que la Escritura fue inspirada por Dios. Entonces, vivir de forma corporativa tiene que ver con el hecho de que cada uno de nosotros va a añadir su fortaleza, cada uno de nosotros va a añadir su capacidad en pos de una sola visión. No somos un grupo de personas que buscan simplemente satisfacer sus propios deseos o caprichos. Somos el cuerpo de Cristo, al cual le ha sido encomendado establecer el reino de los cielos en la tierra y que la voluntad de Dios se lleve a cabo en la esfera en la cual nosotros hemos sido colocados como factor de influencia. Entonces, la iglesia, o sea, usted y yo, no vamos a podernos levantar y conquistar hasta que adquiramos el entendimiento de vivir de una forma corporativa. Hay quienes lo entienden, pero no es un hábito para ellos. ¿Han escuchado tantas enseñanzas sobre la unidad, sobre el trabajo en equipo? ¿Podrían incluso enseñarme quizá algún reconocimiento en relación a lo que es trabajo en equipo, organización? Pero al momento de ponerlo en práctica es cuando a veces nos quedamos un poco distantes. Y saben, nosotros necesitamos no solamente entender lo que es vivir dentro de una visión corporativa, sino tenemos que formarnos el hábito, donde yo voy a añadir mi fortaleza, mi capacidad, mi habilidad para la construcción de un bien común. ¿Qué es esto? La visión del reino de los cielos. Todos tenemos que trabajar en pos de esa visión. No es la visión del pastor Samuel Vázquez. No es la visión del hermano Isaías Limones o la hermana Elizabeth Vázquez o los hermanos Salvador y Beatriz. No es la visión del hermano Arturo y la hermana Esther. No, aquí estamos todos trabajando en pos de una sola visión. La visión del Señor Jesucristo dada a portadores de bendición. Entonces, si queremos que esta visión y este propósito se lleve a cabo, amados hermanos, tenemos que dejar a un lado aquello que nos divide, aquello que nos separa, aquello que nos mantiene limitados. Cada persona se interesa, se apasiona por aquello que está en su corazón. El Señor Jesucristo dijo que donde está nuestro tesoro, allí estaría nuestro corazón. La pregunta obligada es, en relación a esta casa, ¿dónde está tu tesoro? En relación a lo que trabajas en esta casa, lo que sirves o lo que recibes en esta casa, ¿dónde está tu tesoro? A veces vivimos de una forma tan egoísta, tan individualista, que con que nuestro ministerio brille, que el de los demás no importa cómo esté. Pero sabe una cosa, vivir dentro de una visión corporativa nos hace desear que no solamente nuestro ministerio tenga un buen estándar de excelencia, sino también buscar la forma en la cual yo puedo añadir valor a las diversas áreas de trabajo dentro de la iglesia, a fin de que ellas no solo alcancen su potencial, sino se desarrollen más allá. Yo creo firmemente que el tiempo en el cual las personas protagonizaban el mover del Espíritu Santo ha llegado a su punto final. En algún momento eran las personas los protagónicos, ¿verdad? Y solo ellos tenían la visión y el mover de Dios. Pero hoy día yo creo que el cuerpo de Cristo debe de levantarse como eso, como un cuerpo. El tiempo del protagonismo se acabó y algunos todavía están arrastrando esa mentalidad del protagónico. Es que si a mí no me dan un papel principal, o es que si yo no sobresalgo, o es que si yo no brillo, o es que si yo no destaco, yo como que siento que me relegaron. Tenemos que dejar de vivir con esa mentalidad tan escasa, pobre, estrecha. Tenemos que abrirnos a lo que el Espíritu Santo desea hacer. Y si queremos que el fluir del Espíritu siga moviéndose de una forma fresca en medio de nosotros, tenemos que evitar que en nuestro corazón surja una raíz de amargura que, dice la Escritura, corrompa a muchos. Porque todo comienza con algo que nos incomoda de alguien, ¿verdad? Así comienza.
Es que no me gusta cómo me saludó, o es que no me gusta cómo me habla, o es que no me gusta cómo pide las cosas. Y a veces estamos dentro del mismo equipo, dentro del mismo staff. Y saben una cosa, no trascendemos. ¿Por qué? Porque aunque aparentemente estamos en el mismo lugar y haciendo lo mismo, no estamos unidos. Y entonces no fluimos, porque el Espíritu Santo está dando una dirección, pero como a mí no me agrada su manera de ser de X o Y persona, entonces no voy a añadir mi grandeza a su debilidad. Y eso es vivir con la mentalidad del mundo, una mentalidad egoísta, una mentalidad de indiferencia. Yo voy a hacer mi trabajo y si el de los demás sale mal, yo cumplí con el mío. ¿Qué es lo que buscas? ¿Alabanza? ¿Que te reconozcan porque solo tú haces bien tu trabajo? Amada iglesia, seamos maduros en nuestra forma de pensar. Dejemos de ser como niños. Tenemos que comenzar a ver las cosas no desde la perspectiva de un hombre, desde la perspectiva de Dios. Si comienzas a ver las cosas desde tu perspectiva, todo el mundo te parecerá injusto, porque nadie te dará el trato ni el lugar que tú consideras merecer. Pero si comienzas a ver las cosas desde la perspectiva del cielo, te puedo decir algo, que tú vas a vivir en felicidad y libertad, porque sabes que tu galardón y tu recompensa proceden de Dios. Entonces tenemos que adquirir esa visión. ¿Dónde está nuestro corazón? Sería la pregunta. Es muy importante que nosotros tengamos bien claro dónde está nuestro corazón, porque en aquello se encontrará nuestro máximo, aquello que deseamos, aquello que anhelamos. Nosotros debemos de compartir la visión que el Señor Jesucristo nos marcó y Él declaró para cada uno de nosotros. Acompáñenme a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, verso 17. Y dice la palabra de Dios así: como Él conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Ahora vamos a parafrasearlo y vamos a aplicar algunos principios. Vamos a aplicar esta palabra de Dios y vamos a aplicarle algunos otros conceptos. Diga conmigo: toda oficina dividida contra sí misma quedará asolada. Es decir, aunque tenga el potencial de ser fructífera y ser fuerte, va a terminar siendo un desierto. ¿Por qué? Porque las personas que allí convergen no tienen la capacidad de moverse en unidad. Diga conmigo: todo ministerio dividido contra sí mismo quedará asolado. Podemos tener un mover del Espíritu Santo muy fresco, un mover del Espíritu Santo muy lindo, pero no olviden, el Espíritu Santo es muy sensible. Y si nosotros no estamos cuidando y valorando el mover del Espíritu Santo con nuestras actitudes, lo que nosotros estamos haciendo al guardar rencor, al tener pleitos, celos, iras, disensiones, envidias, es contristar al Espíritu Santo. Entonces necesitamos darnos cuenta que toda oficina, toda familia, todo ministerio, toda empresa, todo negocio dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Vaya al verso 23. Y Jesús lo declara enfáticamente: el que no está de mi parte está contra mí, el que conmigo no recoge esparce. Cuando nosotros no nos estamos moviendo de acuerdo a la visión del cielo, cuando nosotros no estamos caminando de acuerdo al propósito de Dios para nuestra vida, para nuestra congregación, lo que nosotros estamos haciendo es obstruyendo lo que el Espíritu Santo quiere traer a nuestra vida. El que conmigo no junta, esparce. Tal vez estamos diciendo también gloria a Dios, tal vez estamos aplaudiendo igual, tal vez estamos participando de lo mismo, pero estas guerras ocultas en nuestro corazón nos están cada vez separando de una forma más notoria.
Y mientras que nosotros estemos divididos, no vamos a prevalecer. No vamos a poder trascender y hacer aquello que Dios desea que hagamos. Por ese motivo, amados hermanos, es que si en verdad deseamos que el reino de los cielos venga y se establezca en medio de nosotros, necesitamos buscar la unidad, no la uniformidad. Dios no quiere que todos seamos iguales. Por eso a algunos los hizo guapos y a otros nos hizo feos. ¿Entiende eso? Por eso a algunos Dios los hizo altos y a otros bajitos. Porque Dios no está buscando que seamos igualitos. Dios quiere que en medio de nuestras diferencias aprendamos a estar unidos. Y eso es lo que hace fuerte al cuerpo de Cristo. Lamentablemente, cuando vivimos con una visión equivocada, lo único que hacemos es sectar el cuerpo de Cristo. Y necesitamos comprender que el cuerpo de Cristo solo va a poder extenderse y va a poder conquistar cuando adquiera no solamente el entendimiento de que la visión que debemos de tener es una visión corporativa, sino cuando se forme el hábito. En cada momento, en cada situación, tenemos un evento especial. ¿De qué forma yo puedo hacer que el trabajo de mis hermanos sea mejor? ¿Cómo puedo hacer yo para que el trabajo de los edecanes cada vez sea mejor? ¿Qué puedo hacer yo para que el trabajo de los maestros de niños cada vez sea mejor? ¿Qué puedo hacer yo para que la cocina sea cada vez de mejor calidad? ¿Qué puedo hacer yo? Pero muchas veces solamente nos quedamos con el hecho de señalar lo que está mal, señalar aquello en lo cual no estamos de acuerdo. Y sabe una cosa, haciendo esto no estamos avanzando. Necesitamos entender que Dios desea que vivamos en unidad y que Él no quiere que vivamos en uniformidad, porque uniformidad hablaría de que todos estaríamos iguales. Somos distintos, pensamos diferente, venimos de contextos diferentes. Pensar que de un momento a otro todos vamos a pensar igual sería algo así como decirle: Juan Carlos, ¿qué color estoy pensando? No, te equivocaste, ya no eres mi amigo. Algunos de ustedes parece chistoso, pero actúan así. Si la gente no piensa como ustedes o no les interpreta el pensamiento como ustedes quieren, ya marcaron su línea. ¿Qué les pasa? ¿Cuándo me han visto a mí actuar así? ¿Cuándo yo los he tratado a ustedes así? Si algo que un día podré hacer es como el profeta Samuel, levantarme y decirles: si de alguno de ustedes he abusado, si alguno de ustedes lo he amenazado, si alguno de ustedes lo he tratado con la punta del pie, dígamelo, ahorita que están todos. Si yo no lo hago, ¿por qué muchas veces nosotros tomamos actitudes que no corresponden? Debemos entender que cada uno de los servidores en esta casa debe de ser mi eco. ¿Cómo funciona un eco? Si yo digo hola, el eco dice ¿qué tal? No, ¿verdad? El eco no dice ¿qué tal? ¿Qué dice el eco? Hola. Ah, ¿verdad? Si digo hola, guapo. Ah, qué lindo eco. ¿Entiende? El punto es que cuando no compartimos la visión, uno dice hola y el otro dice ¿qué tal? Y el otro ¿cómo estás? Y nunca el mensaje que se está dando desde este púlpito se transmite en las áreas en la cual debiera de transmitirse. Y esto no nos habla de otra cosa sino de un cuerpo desmembrado. Que aparentemente estamos caminando en unidad, todos con un aleluya y una gran sonrisa, pero con guerras ocultas que nos separan. Y saben, no está mal que no haya personas quizá a tu gusto, no está mal. Aquí el punto es que aprendas a aceptar y a convivir con aquellos que son diferentes a ti. Porque en esto hay grandeza. Jesús dijo: si solo aman a los que les aman, ¿qué demás hacen? ¿No hacen lo mismo los hipócritas? Pero si es una persona que siempre me da la vuelta y nunca me quiere saludar o me trata con la punta del pie,
Lo que voy a hacer es sonreírle. ¿O le cuesta mucho sonreírle? Demuéstrale que usted sí es espiritual. Pero muchas veces recibimos esta clase de situaciones o respuestas de la gente y lo que hacemos es guardarlo en el corazón. Ah, me habló así, ándele, va, se la voy contando. ¿Ah? No me responda ni levante su mano, pero ¿cuántos de ustedes tienen un costalito de heridas a la mitad? ¿Cuántos de ustedes están esperando que hoy yo les diga, ¿por qué llegaste tarde? Para que digan, no, ya, la gota que derramó el vaso. ¿Por qué? Fíjese la expresión, la gota que derramó el vaso. Una gota no puede hacer que un vaso se derrame a no ser que muchas gotas anteriormente lo hayan llenado. Pero si hay mucha ofensa donde estoy, lo que debería yo de hacer es buscar la presencia del Espíritu para que mi vaso nunca se llene de amargura. Porque somos personas que de repente reaccionamos con violencia o reaccionamos de una forma grosera cuando la gente nos está hablando bien, porque hemos estado dejando en nuestra vida, que en nuestra vida, en nuestro corazón, se acumulen cosas que no son correctas. Y no se sienta la persona más vil o la persona menos espiritual, les sucede a los santos. A Moisés le sucedió. La Biblia describe a Moisés como el hombre más paciente sobre la humanidad, el hombre más manso. Y dice la palabra de Dios que llegado un momento el pueblo de Israel reclamaba agua. Y Moisés va al Señor y el Señor le dice, háblale a la roca y yo les daré a beber agua. Y Moisés llega ya con el saquito lleno de piedritas y les dice, a ver, esa es la NBSM, a ver, bola de pecadores incrédulos, malagradecidos. Los he estado trayendo por el desierto ya por bastante tiempo, ya han visto la mano poderosa del Señor y ahora encima quieren que les dé a beber agua. Vean, y toma la vara y golpea 2 veces la roca y la Biblia dice que de la roca brota agua. Dios le dijo, háblale a la peña, pero él le pegó a la peña. Dios le dio a beber agua al pueblo porque esto representaba lo que Cristo haría con nosotros, los sedientos, darnos de beber. Él es la provisión de Dios para calmar nuestra sed espiritual. Dios no dijo nada ahí, pero apenas llegó un tiempo después y le dijo, ven. Y se acercó Moisés al Señor y le dijo, no me santificaste, no entras a la tierra prometida. ¿Estamos santificando a Dios con la forma en la cual estamos haciendo nuestro ministerio o la forma en la cual desarrollamos relaciones dentro de la iglesia? Porque mire, es bien fácil vivir una paz superficial. Es bien fácil demostrarle a la gente un amor fingido. Pero mientras que este no sea real, mientras que esto no sea verdadero, va a ser muy difícil que nosotros podamos trascender. Si queremos realmente que Dios use nuestra vida, si queremos ser un factor de influencia, tenemos que amar. Diga conmigo, tenemos que amar. Porque ese es el mandamiento del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ay, bueno, yo les voy a amar solamente cuando me den. Hay personas que piensan así. O solamente cuando no me hagan algo que me haga enojar. Porque el día que me hagan enojar, entonces me conocerán. ¿No dice la Escritura que el amor es sufrido? ¿Es benigno? ¿Es bondadoso? ¿Todo lo sufre? ¿Todo lo cree? ¿Todo lo espera? Todo lo soporta. ¿Y no dice también la Escritura que nunca deja de ser? Ay, es que hoy no venía con ganas de saludar a nadie. ¿Qué te pasa? Si la visión no ha cambiado, mi actitud no tiene por qué cambiar. Tiene que ser siempre la misma y tenemos que buscar que Cristo sea glorificado en nosotros. Cuando vivimos a la manera del mundo, nosotros podemos decir que las cosas se hacen a nuestra manera, a mi manera.
Pero cuando vivimos dentro de la cultura del reino, no es a mi manera, es a su manera. Es como Dios quiere, es como Él desea que sea. Entonces dile al que tienes a tu lado, no te olvides de que eres un esclavo de Cristo. Y déjeme decirle algo que caracteriza a un esclavo es su carencia de derechos. Usted piensa que tiene derecho de reclamar reconocimiento. Si usted entendiese realmente la profundidad de ser esclavo, usted no pediría reconocimiento de nadie. Usted no pediría ni nada. El Señor Jesucristo lo explicó en una ocasión y dijo, ¿quién de ustedes que tiene un siervo, después de que viene de todo el día a estar trabajando en el campo, le dice, ay, te calenté unas tortillitas, ven, siéntate, has de estar bien cansado, ¿quieres masaje? ¿Quieres que te deshaga tus nudos? Nadie le dice eso, dijo Jesús en la NBSM. Y dice la palabra de Dios que le diría, báñate, arréglate y hazme de cenar porque tengo hambre, apúrale. Y después de que le hiciera de cenar y le sirviese, ¿ustedes piensan que ese señor le diría, muchas gracias por todo tu esfuerzo? Jesús dijo, de cierto, no le dirá gracias porque es su esclavo. Y así deberíamos de considerarnos todos nosotros. Porque siervos inútiles somos, porque no hemos hecho más allá de lo que se nos ha pedido. ¿O quién de ustedes ya cumplió con todo lo que Cristo le ha pedido? Pues, ¿por qué te sientes estrellita? Y crees que se te tiene que pedir las cosas de cierta forma. Ahora, estamos hablando de aquellos que reciben órdenes, pero el otro lado, ¿cómo pides las cosas? Ahora el otro lado, tu autoridad, ¿cómo las pides? Ay, no, es que a mí me impusieron manos y me ungieron y a mí me dijeron que yo en esta casa soy Juan Camaney. Mire, sea quien sea, todos, dice Pablo, debemos de vernos con el debido respeto y debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, si yo que estoy en autoridad y en liderazgo voy a pedirle algo a alguien que está bajo mi autoridad, bajo mi nivel de autoridad, debo de pedírselo como si se lo pidiera a alguien que está en autoridad. Pero se nos olvida con facilidad y creemos que porque se nos ha dado un cargo, se nos ha dado cierto nivel de autoridad y nivel de voz, no debemos hacerlo. No, tenemos que esforzarnos por movernos en unidad. Amén. Hay tres motivos principales por los cuales debemos como iglesia aprender a invertir en unidad. Y el primer motivo es que es la voluntad de Dios. El vivir en unidad no es algo que se me ocurrió, es algo que está en el corazón de Dios. Así que acompáñeme a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, vámonos rápido, verso 11, dice la palabra de Dios así. Jesús dijo, verso 11, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. O sea, Jesús está diciendo, yo ya me voy a ir, pero ellos se quedan. Yo tengo un cuerpo glorificado y veré tu rostro y estaré en tu presencia por siempre. Pero ellos siguen batallando con diferencias de caracteres, diferencias de temperamentos, diferencias de gustos. ¿Entiende? Entonces Jesús dice, yo necesito pedirte algo, Padre. Verso 21. Verso 20, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Cómo la gente va a creer en la visión que hay dentro de esta congregación si entre ustedes, servidores o miembros de la iglesia, no se hablan? O se hablan a regañadientes.
Pues me acerco a ti porque te tengo que pasar el bote de la ofrenda. ¿Qué está sucediendo con nosotros? Entonces, la primera cosa es, ¿por qué voy a invertir en unidad? Número 1, porque es la voluntad de Dios. Número 2, por cuestión de estrategia. Diga conmigo, estrategia. En el reino de los cielos todo es estrategia. En el reino de los cielos todo es intencional. No hay nada que se deje al ahí se va a ver qué resulta, a ver si es chicle y pega. No. La gente que sabemos qué es lo que queremos, todo lo hacemos de forma intencional. Usted sabe lo que quiere. Tiene que ser intencional. No puede dejarse llevar por las circunstancias. Tiene que ser intencional. Entonces, su saludo, su sonrisa, su Dios le bendiga, tiene que ser intencional. Porque deseo que esa persona se vaya con algo de mí. Por eso en lo personal, yo como medida, yo siempre digo, Dios te bendiga. No digo Dios te bendice. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo digo Dios te bendiga y no Dios te bendice. Porque hay muchos lugares donde acostumbran así. Pero ¿por qué yo lo hago? Porque el Dios te bendice es solo afirmar algo que el cielo está haciendo. Pero de mí no está obteniendo nada. Pero yo me veo como un patriarca. Y yo me veo como un hombre en cuya boca está el poder de dar vida y dar muerte. Yo tengo en mi boca poder para bendecir o para atar y destruir. Entonces cuando yo le digo a alguien, Dios te bendiga, estoy dándole algo que está en mi corazón a esa persona. Por eso yo lo expreso así. Si yo dijera Dios te bendice, pues qué suave, el cielo lo seguirá haciendo, pero a mí ni me va ni me viene. Pero cuando yo le digo Dios te bendiga, estoy sacando algo de mí, de mi deseo, de mi intención hacia esa persona. Entonces todo lo que usted haga en esta casa tiene que ser intencional. Un saludo, una sonrisa, tiene que buscar provocar algo que deje la huella del Espíritu Santo en esa persona. Amén. Ahora, aleluya. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de inteligencia. Diga conmigo, estrategia es inteligencia. Imagínese usted que es un corredor de 100 metros planos, un profesional y está en las Olimpiadas. Y usted está escuchando en sus marcas, listos, fuera. Si usted en los primeros 10 metros, que equivaldrían a los primeros quizá 2 segundos o los primeros 3 segundos, usted le imprime toda su fuerza, es posible que usted no alcance a terminar la carrera en el lugar que usted ha determinado hacerlo. Usted necesita tener una estrategia. La estrategia de ir quizá reservando su último sprint para los últimos 3 o 4 segundos. Estrategia es inteligencia. Si vamos a invertir en unidad, oiga, yo no voy a invertir en algo que no tiene destino. Yo voy a invertir en algo que sé que tiene destino. ¿Entiende eso? ¿Cree que la visión de esta casa tiene destino? Entonces tenemos que invertir en ella. Pero es cuestión de estrategia, cuestión de inteligencia. La Biblia dice que cuando nosotros nos movemos en unidad, nuestra fortaleza y nuestra capacidad se incrementa de forma exponencial. 1 puede hacer huir a 1000, pero 2 harán huir a 10,000. Entonces estamos hablando de una curva que se eleva de forma exponencial y de forma muy rápida. Pero cuando la gente no es entendida y vive con la mentalidad de protagonista, no sabe vivir en unidad. Le pongo un ejemplo, David y Saúl. Saúl es el rey. David acaba de llegar después de haber matado a Goliat y haberle provisto a Israel una gran victoria ante los filisteos. Y las mujeres comienzan a cantar. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y esto provoca celo en el corazón de Saúl y a partir de ahí Saúl comienza a perseguir a David.
qué cerrado. Era la oportunidad de llevar su liderazgo y su reinado a otro nivel. ¿Por qué? Porque aunque las mujeres reconocían que en David había una gracia mayor que en Saúl, ¿quién estaba en autoridad? Lo hubiera dicho tan fácil como Pablo a Filemón: te me debes, papacito. O sea, si eres bueno en algo es porque lo aprendiste de mí. Aunque nunca haya estado David pegado a Saúl tanto como para haberle dado la victoria de Goliat, pero se hubiese escrito: y David venció a los gigantes bajo el liderazgo de Saúl, pero nunca se escribió eso. ¿Por qué? Porque la actitud de Saúl era una actitud de protagonista. Si él no tenía siempre la preeminencia, el primer lugar en todo, ¡ay! ¿Cómo vamos a desarrollar nuevos líderes si nuestra mentalidad es querer siempre ser los protagónicos? ¿Queremos hacerlo todo nosotros solos? Una ocasión nos sucedió algo muy chistoso a mi esposa y a mí. Fuimos a un congreso de pastores y llegamos a un hotel donde se instaló toda la red, y ahí a la entrada quien recibió mi pago, una persona, ¿no? Le pago la habitación, y después quien me entregaba quien me llevó las maletas a mi habitación fue la misma persona. Yo la otra vez. Y después, saben que quien me conoce sabe que me encantan las albercas, y me fui a la alberca, dije de aquí inicia, y me fui a la alberca, y ¿quién creen que me hizo una piña colada? Esa misma persona. Y a veces en el ministerio así estamos. No, pues yo soy el encargado de maestros de niños, y entonces yo voy a hacer todo, desde dar la bienvenida a los niños, los llevo al baño y ahorita espérenme en la clase, mientras dales paletitas. O sea, ¿cómo vamos a desarrollar el liderazgo si no estamos dispuestos a dejar de ser protagónicos? Una visión corporativa dice: no necesito estar en la cima para ser parte de algo grande. ¿Cómo se va a poder establecer una persona en la cima si no tiene gente que esté dispuesta a estar debajo? Yo se los he dicho abiertamente: si es necesario que yo sea un escalón para que ustedes lleguen más lejos, yo con gusto lo haré. Porque a mí no me interesa ser un protagónico en la historia. Me interesa hacer lo que Dios quiere que haga y punto. Entonces, vamos a invertir en unidad. Número 1, porque es la voluntad de Dios. Número 2, por cuestión de estrategia. Y número 3, y es la más importante, porque donde hay unidad, allí es donde Jesús habita. Donde estén 2 o 3 reunidos con chismes, pleitos y discordias, yo estaré en medio de ellos. ¿Dice así la Biblia? No, ¿verdad? Dice que estén ¿cómo? No, lean su Biblia. ¿Cómo dice que unidos? ¿Me quiere dar el avión usted? Donde estén 2 o 3 reunidos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es estar representando a Jesús aquí? ¿Haciendo las cosas de mala gana? ¿Hablándole a la gente con despotismo o con amenazas? ¿Cómo lo haría Cristo? Con amor y con firmeza. Porque tal vez pueden decir que yo soy duro, pero no soy cruel. ¿Sí o no? Ahí está. Yo sé que tú eres un hombre duro, pero no cruel. Todo sea por la causa del reino. Si no, imagínense, si no hay quien establezca estándares, ¿qué sería de nosotros? Pero tenemos que invertir en unidad. ¿Por qué? Porque en medio de la unidad Cristo está. Él habita allí. Él no va a estar donde hay gente peleándose unos con los otros. No. Él habita donde hay realmente amor y donde hay sinceridad y transparencia en las relaciones. Así que dile al de tu lado: no te dejes contaminar por Satanás.
A nadie le interesa más que la iglesia esté dividida que a Satanás. A nadie le interesa más que te sientas el patito feo de PDB que a Satanás. A él le interesa que tú te sientas menospreciado, devalorado, no considerado, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque si te saca a ti del juego, nosotros estamos perdiendo estabilidad en la cima. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si algo ha estado deteniendo el mover de la iglesia, el caminar de la iglesia, y nos hace cada vez que nuestro avance sea menos contundente y hace más difícil el que seamos eficientes y eficaces en la edificación del reino de los cielos, es precisamente el tener guerras ocultas. Considere esto. Una guerra se inicia, se mantiene y se alimenta debido a las diferencias que existen y son notorias entre las partes involucradas. Una guerra inicia, ¿por qué? Porque hay diferencias, tenemos diferencias y es claro que las hay. No les estoy diciendo que seamos todos de un mismo pensar o de un mismo ver todas las cosas. Indudablemente, esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo y en la medida que seamos más maduros en la fe, lo vamos a obtener. Pero mientras que llegamos a esa estatura, nosotros necesitamos aprender a lidiar con nuestras diferencias. ¿Qué vamos a hacer con nuestras diferencias? ¿Marcarlas? ¿Vamos a enfatizarlas? ¿O vamos simplemente a buscar edificar el reino haciendo a un lado aquello que no nos está edificando? En toda guerra, diga conmigo, en toda guerra siempre hay inocentes que lo sufren. Cuando usted en su ministerio o al interior de la iglesia tiene una guerra oculta con alguien, su actitud en su corazón está dejando de bendecir a alguien que ni la culpa tiene de su amargura. Como en toda guerra. Tal vez decimos, ay, cuánto me gusta estar aquí, pero cuando puedes te descoses y hablas mal de mí. Que soy duro, ya no digo más. ¿Qué nos está sucediendo? Realmente debemos de tener una visión más enfocada hacia lo que es la edificación del reino de los cielos. Pero para poder edificar, para poder ministrar, necesitamos amar de veras. El ejemplo es Sergio Scataglini, un hombre de Dios en Argentina. Él en su libro El fuego de la santidad nos narra este ejemplo. Y él dice que mientras estaba en el Instituto Teológico, día y noche oraba: Dios, dame tu unción para ministrar a Argentina. Dios, dame tu unción para ministrar a Argentina. Dios, quiero ganar a Argentina para tu gloria. Dios, quiero hacer grandes cosas en Argentina que proclamen tu nombre y te exalten. 3 años estuvo orando así, día y noche. Al final de esos 3 años el Espíritu Santo le habló y le dijo: tú no puedes ministrar a Argentina. Y él se quedó así y le dijo: ¿por qué no, Señor? Y el Espíritu Santo le dijo: porque no la amas. Tú no puedes ministrar lo que no amas. No puedes ministrar a una persona que no amas de veras. No puedes ministrar a un corazón que en lo íntimo no estás ligado a él. Ustedes no pueden recibir de sus liderazgos mientras que ustedes tengan guerras ocultas hacia sus líderes. Ustedes no pueden tener nada de mí mientras tengan guerras ocultas para conmigo. No tendrán nada. Tal vez podamos sonreír y pasar tiempo juntos, pero las guerras ocultas son un factor que espiritualmente nos separan. Una guerra oculta nos impide poder ser contundentes, nos impide poder ser eficientes, nos impide poder ser eficaces en la obra de Dios. ¿Y cuántas veces por diferencias de temperamento, si usted cree todavía en esta hechicería de signo zodiacal,
Ay, bueno, si usted quiere. Ay, es que yo no me llevo con los Libra. ¿Qué es eso? Déjese de cosas. Déjese de tonterías. Y dice la Escritura que en Cristo ya no hay más hombre ni más mujer, sino que todos somos uno en Él. Usted que las estrellas. Déjese de eso. No es que el hermanito es así porque nació en tal. Déjese de cosas. La persona que tiene usted a su lado es una persona que ha sido comprada a precio de sangre. Y es una persona que si usted desea ministrarle y realmente impactar su vida, usted tiene que comenzar a invertir un poco de su vida en esa persona. ¿Qué nos hace eficaces y eficientes? Primero, el ser vulnerables. Pero no, como vivimos con la mentalidad del mundo, primero es mi interés, primero es mi voluntad, primero es lo que yo quiero y los demás pueden esperar. Pero en la mentalidad del reino no es así. En la Biblia encontramos un ejemplo, no voy a abundar en él porque sería exponerles otra conferencia, pero en segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, la Biblia nos habla de la historia de tres jóvenes. Tres jóvenes principalmente son los que tienen la esencia de la historia en este pasaje. Y hablamos de Absalón y Tamar, que es su hermana, Absalón, Tamar y Amnón. ¿Ok? Amnón era un joven muy apasionado, pero con intenciones equivocadas. Cuando la pasión no tiene una dirección correcta, esa pasión puede terminar destruyéndote. Amnón decía, yo estoy enamorado de Tamar y lo que quiero es acostarme con ella. Las motivaciones de Amnón no eran puras en relación a Tamar. Él buscó la manera de obtener a Tamar y la tuvo, se acostó con ella. Pero su emoción hacia Tamar, después de haberse acostado con ella, cambió radicalmente. Antes decía que la amaba, pero después de haberse acostado con ella, la odió y la despreció. Entonces, Tamar sale llorando de la habitación de Amnón porque Amnón la violó. Los tres eran hijos de David. Y ella sale llorando. La Biblia dice que ella llevaba un vestido que identificaba a las princesas solteras, a las vírgenes. Y ella puso ceniza sobre su cabeza y se soltó a llorar. Y Absalón se enteró. Esto fue lo que te hizo tu hermano Amnón. No digas nada. Y Absalón dio lugar en su corazón a una guerra oculta. Pasó mucho tiempo y un día hizo comida buffet en su casa. Y fue con David y le dijo, rey, quiero invitarte a mi casa para que vengas al buffet. Tenemos de todas las carnes, pescado, puerco, res, hasta pato hicimos. Y David dijo, no, yo no puedo ir. Por favor, rey, acompáñanos. Él insistía. Y David le dijo, no. Entonces Absalón le dijo, bueno, permite que todos mis hermanos y Amnón vaya a comer a mi casa. Y David dijo, ¿para qué quieres a Amnón? Tú deja que vaya, nos vamos a divertir bien, padre. Y tanto le insistió a David que David cedió y dijo, está bien que te acompañe Amnón. Y fueron todos los hermanos de Absalón, hijos de David, a esa fiesta. Y estaban en el punch cuando Absalón había dicho, cuando yo les dé la señal, dejen que Amnón beba todo lo que quiera. Hay gente que te va a poner todas las cosas frente a ti a fin de obtener algo de ti, porque lo que los motiva es el interés. Entonces, Absalón dice, déjenlo que beba todo lo que quiera hasta que se ponga ebrio, yo les voy a dar la señal. Y entonces ustedes lo matan. Y entonces estaba él bien contento, bien feliz. Y estaba el ponches. Y la Biblia dice que cuando ya lo vio acá, con sus pómulos rojitos y acá ya estaba tambaleándose, les dio la señal. Y entonces todos sus criados de Absalón lo tomaron y lo mataron. Una guerra oculta en el corazón.
Nos gusta y sabemos muchas veces escuchar ese pasaje que ni los borrachos ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero también dice la Escritura que los asesinos no entrarán en el reino de los cielos. Y a la luz de la Escritura, de acuerdo a lo que el apóstol Juan escribe, él dice que el que no ama a su hermano es un asesino. La pregunta es, ¿a cuántos en vida ya te echaste? Ay, hermano, es que desde que usted predicó la del tubo, o sea, déjese de cosas. Bien dice el apóstol Pedro en relación a Pablo, la revelación de Pablo es tal que solamente los indoctos se pervierten en ella y se pierden. Los que tienen una sana doctrina van a saber entender si la doctrina que yo predico procede de Dios o procede de mí. La pregunta es, ¿estamos realmente amándonos como cuerpo de Cristo, como iglesia? ¿O estamos haciendo acepción de personas? Tú sí eres mi amigo porque tú me beneficias, tú no porque tú me haces sombra. Amada iglesia, tenemos que ser maduros y tenemos que buscar cada día ser más como Cristo. Absalón terminó asesinando a su hermano Amnón. Y Amnón había violado a Tamar. ¿Qué entendemos de estos dos personajes? Los dos tenían emociones, pero ninguno decidió controlarlas. Podemos tener emociones, pero tenemos que aprender a controlarlas y tenemos que decidir controlarlas. Si nos dejamos llevar solo por lo que sentimos, nos vamos a estrellar en la vida. A veces es difícil controlar una emoción. No estoy diciendo que sea sencillo, pero tienes al Espíritu Santo contigo. Y quizá a veces tengas que derramar tu corazón y decir, estoy a 1 centímetro y cada vez son menos milímetros de resbalarme. Pero Dios es bueno. Escuche esto. Si no decidimos y aprendemos a controlar nuestras emociones, son ellas las que mañana nos controlarán a nosotros. Usted tiene que hacerlo y tiene que esforzarse. Tal vez no es fácil manejar esa emoción que siente hacia esa persona que es difícil de querer, pero por la causa de Cristo hágalo. Por la causa del reino, esfuércese. ¿Quién dice que es sencillo? Considere lo siguiente. 1 Corintios 12, 20 al 21, dice la palabra de Dios: lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo, ¿qué dice? Es uno solo. Imagínense si todos fuésemos ojo. Ay, ¿dónde estaría el cuerpo, no? Ni cíclopes seríamos porque ni cabeza habría. Un ojo enorme. ¿Entiende? Dice la Escritura, lo cierto es que hay muchos miembros. Tal vez usted sea oído, tal vez usted sea mano, tal vez usted sea corazón o hígado. Ay, ese hermano es un higadito. Gloria a Dios, está dentro del cuerpo, ¿no? Y sabe una cosa, que un cuerpo sin hígado no vive. ¿Sí o no? Por eso Pablo escribe cosas como estas, porque es necesario que existan dentro de la iglesia hermanos higaditos, grupos sectarios, para demostrar quiénes tienen realmente la aprobación de parte de nuestro Dios. Entonces, el ojo no puede, noten la expresión, no puede. No está diciendo Pablo no debe.
Pablo está diciendo, no puede. ¿Por qué? Porque el ojo debe entender que necesita de la mano. ¿A cuántos de ustedes les ha entrado una basurita al ojo? Me entró una basurita, no eres tú, soy yo. ¿O usted se acordó en esa rola que decía es el humo del cigarrillo? No, no se acuerde de eso. Algunos estamos más atrofiados que otros, pero dése cuenta, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. ¿Qué valoraría usted más? Pero más, si usted tiene que donar uno, Fede, ¿tú qué valorarías más? Los ojos. Con una mano sí la hacemos, ¿que no? Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Tal vez somos muy diferentes y estamos en diferentes niveles. Pero no importa si estás en autoridad o estás solo como servidor o como congregante, todos nos necesitamos a todos nosotros. ¿Entendemos eso? Entonces nunca más debe de haber en nosotros un pensamiento que nos impida poder caminar en la verdad de Dios. Amén. Muchas personas piensan que para poderse llevar bien con alguien necesitan que ese alguien los beneficie, pero la realidad es que los grandes vínculos de relaciones comienzan cuando tú estás dispuesto a darte en lugar de esperar recibir. Cuando tú estás dispuesto a darte, cuando tú estás dispuesto a entregarte, es cuando entonces los verdaderos vínculos se desarrollan. Nunca la Escritura nos enseña que vivir en unidad sea fácil. Rápido, vaya al Salmo 133 y con esto vamos a concluir. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Dice, lea conmigo, todos los que tienen NBI, claro. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. ¿Cuándo dijo que era fácil? Nada más dice que es bueno y es agradable. Pero lo que es bueno y es agradable cuesta. ¿Sí o no? Lo que es bueno, lo que es agradable, cuesta. Usted puede querer irse de vacaciones a un hotel Gran Turismo, calidad diamante, o puede quererse quedar en una hamaca y bañarse en el mar. La diferencia será abismal, no solo en comodidad, en costo. Y vivir en unidad dentro del cuerpo de Cristo, dice la Biblia que es bueno y que es agradable, o sea, es caro. Es caro. Yo pienso que tener buenos amigos es como tener un buen auto. Nunca lo tendrás por casualidad. Tuviste que invertir en él. ¿Y cuántos de ustedes les gustaría tener buenos amigos al interior de la iglesia? A veces nos sentimos tan solos, a veces nos sentimos que estamos batallando solos, pero es porque no le hemos dado nuestro corazón a alguien. Esperamos que la gente venga a nosotros, cuando nosotros debiéramos ser quienes los atraen a nosotros mismos. Ve tú en busca de ese amigo, ve tú en busca de ese compañero de ministerio. Dejemos de vernos con rivalidades y aprendamos a caminar en unidad. Si caminamos en unidad, lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta casa, seguirá haciéndolo. No seamos nosotros motivo de que lo que Dios desea hacer deje de suceder a causa de que entre nosotros hay celos, hay envidias, hay pleitos. No demos lugar al diablo. Amén.
Levántese, por favor, póngase de pie. Y diga conmigo en oración a Dios: Padre Santo, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu Espíritu Santo nos perfeccione, que tu Espíritu Santo nos fortalezca, que tu Espíritu Santo nos ayude a caminar en verdadera unidad. No queremos caminar en una unidad fingida. No queremos que en nuestro interior existan guerras ocultas. Ayúdanos, Señor, a cada día vivir en amor, vivir en unidad y vivir en un caminar que sea agradable a ti. Trae a nuestra vida una visión corporativa para que mi fortaleza traiga grandeza a la debilidad de los demás y sus fortalezas traigan grandeza a mi debilidad. Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad en medio de nosotros como lo es en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dele un aplauso al Señor.